Qué bendición. Y hoy quiero compartirte acerca de la identidad en Cristo. Y yo quiero compartirte una historia, una anécdota de un pastor que era un tanto ermitaño porque vivía cerca de la montaña y entre otros animales tenía gallinas, tenía ovejas, tenía cerdos, tenía diferentes tipos de animales. Le encantaban los animales. Por alguna curiosa razón él vivía solo en la montaña. De pronto, en una temporada, vino una sequía, donde sus ovejas no tenían alimento. Entonces, este hombre decidió sacar a sus ovejas y llevarlas a pastar a otro lugar, más arriba en la montaña, donde pudieran encontrar alimento, pasto para ellas. Y ahí va el Señor junto con todas sus ovejas, buscándoles el alimento. Empezó y caminó, y gracias a Dios de pronto llegó a un lugar donde encontró pasto para sus ovejas y sus ovejas comenzaron ahí a comer. Y en ese ínter él de pronto se topa con algo que él nunca había visto. Él se encuentra como con un nido de pájaros que estaba tirado sobre las rocas, sobre las piedras. Y él no se entendió porque en esa parte solo había rocas y había una montaña alta. Y de pronto él se percata que junto a ese nido había dos pajaritos. Y uno de ellos ya había fallecido. Mas sin embargo el otro estaba todavía vivo, herido por el golpe que se había dado porque era de un nido que se había caído de la montaña. Pero estaba vivo todavía, herido pero vivo todavía. Este hombre pudo entender que se trataba al parecer de un águila. Al parecer a él las águilas no le gustaban porque sus águilas él las relacionaba con que se habían comido sus polluelos, sus pollitos, sus gallinas. Y él no quería hacer nada porque decía, si estas son las causantes de que se comen mis gallinas. Sin embargo, lo movió la misericordia. Y este hombre decide llevarse ese pequeño polluelo de aves, se lo llevó a su casa. Y entonces él lo sanó, lo curó y este animalito comenzó a crecer. Y de pronto él lo mete junto con sus demás gallinas, porque él realmente no era experto en tratar con aves, mucho menos de un águila. Y él lo mete junto con las demás gallinas. Las gallinas al verlo se asombraron porque pensaron peligro, una gallina me va a comer. Mas sin embargo con el tiempo las gallinas entendieron que este animalito era indefenso y que realmente no les iba a hacer daño, aunque ya le empezaban a salir algunas garras. Y este animalito creció con las gallinas y comía del mismo alimento de las gallinas, comía maíz, comía gusano, comía todo lo que comen las gallinas. Y llegó un momento donde este hombre dijo, no, es que este no es el hábitat de esta ave, sea lo que sea, no debe de estar aquí porque no es su hábitat. Y entonces él la saca fuera para que comience a volar y la avienta y una y otra vez hace el intento y el águila no voló. El águila se volvía otra vez con las gallinas. Entonces este hombre entendió que nunca iba a hacer volar esta águila. Y él pues dijo, ok, está bien, ni le iba ni le venía, pues una gallina más, dijo. Y la regresó con las gallinas. Y ahí pasó esta ave por algún tiempo más. Hasta que de pronto pasa un señor que era un más experto y más sabio en tratar con águilas. Y le dice, oye, ¿y esa águila? Y pues le contó toda la historia que te he contado. Dice, no, ese no es su hábitat, esa es una extraordinaria ave. Y esta está capacitada para volar extraordinario. Ella no come maíz, ella no come gusanos. Ella come carne fresca, carne viva de otros animales. Pues quién sabe, yo ahí le doy maíz y se lo come y hasta aquí ha sobrevivido. Bueno, dice el Señor, ¿me la das? Dice, pues sí, está bien, llévatela, a mí realmente no me interesa. Me movió la misericordia, por eso la rescaté y pues ahí está, porque no me sentía mal haberla dejado que se muriera allá donde estaba. Y este hombre se la trae y comienza un proceso donde él la empieza a tratar y de pronto la empieza a aventar y de pronto hace prácticas y trata de enseñarle a volar al águila. Pero llegó un momento donde él se va a una zona alta y literal tuvo que aventarla de una montaña y dice, ¿o vuelas o vuelas? Dile al que está a tu lado, o vuelas o vuelas. Y entonces, este hombre era un tanto radical, era de pan de vida yo creo. Y este hombre toma el águila y ¡pum! La avienta. Y el águila no le quedó de otra más que comenzar
comenzar a mover sus olas, y de pronto esta ave comenzó a volar por los aires. ¿Y qué crees? No la volvió a ver más. El águila, pero la pudo ver como se metió a las nubes, iba más allá y más allá, disfrutando de una vida que nunca antes había vivido, porque era un águila, no era una gallina. Dile que está a tu lado: eres un águila, no eres una gallina. A lo mejor has vivido como gallina, pero dile: pero hoy vas a salir como águila. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy te quiero hablar acerca de identidad, mi amado, porque a veces podemos estar yendo por la vida como una gallina, siendo un águila. Hoy te voy a hablar acerca de la identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos alguna vez se han hecho esta pregunta? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pregunta de todo el mundo. Todo el mundo debería de haberse ya hecho esta pregunta. Cuando estamos allá por la secundaria, yo la recibí hace como 3 años, cuando iba primero de secundaria. Bueno, usted. Y entonces yo escuché esta pregunta y yo mismo me la hice. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y, mi amado, cuando tú y yo tenemos una respuesta, eso nos va a dar identidad y propósito. Diga conmigo: identidad y propósito. 2 cosas diferentes. Y es que cuando tú descubres tu identidad, vas a encontrar tu propósito. O te va a ayudar por lo menos un 90% a encontrar su propósito. ¿Cuántos quieren encontrar el propósito de Dios para sus vidas? Entonces, hoy debemos de respondernos a esta pregunta. Si yo te pregunto en este momento: ¿quién eres? ¿Tú qué me dirías? Pregúntale al que está a tu lado y dile: ¿quién eres? Algunos te van a decir: no, pues yo soy fulano de tal, yo soy don José, dijo Yari. Yo soy doña Emma, don Pastor, dijo yo. Yo soy fulanito de tal, y este es mi nombre y es apellido. Y pudiéramos mencionar: yo soy psicólogo, yo soy empresario, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy X cosa. Yo soy la hija. Es así bien espiritual, ¿no? Pero normalmente nosotros nos identificamos con eso, porque a la manera del mundo siempre es así. ¿Tú quién eres? ¿Verdad? Entonces, tal vez al día de hoy hemos sido influenciados en nuestra identidad, o nuestra identidad fue moldeada o afectada por factores sociales, políticos, económicos, donde crecimos, por nuestros padres, hermanos, por muchas cosas hemos sido formados a lo largo de nuestra vida. Pero a veces, como el águila, no tenemos una correcta identidad. Como el águila hemos estado viviendo abajo, comiendo gusanos. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero cuando tú y yo hemos sido llamados a mucho más. Dice la palabra que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, a veces podemos estar como el águila. Entonces, hoy yo quiero ayudarte a que tú puedas comprender cuál es tu identidad en Cristo. Amén. Y el mejor ejemplo que nos puede dar, hoy vamos a aprender del mejor. ¿Cuál es el mejor? Nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender de Él, porque Él, aunque es Dios y fue Dios, cuando Él vino en condición de hombre, así como tú y como yo. Él también sintió dolor, sintió el hambre, sintió desesperación, sintió enojo, sintió alegría, sintió frustración, sintió molestia. ¿Alguien ha sentido alguna vez? Entonces, desde aquí también, de esta tierra. Amén. Dice la palabra en Juan 13:3. Dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Entonces, Él sabía perfectamente, número 1, que tenía papá. ¿Cuántos tienen papá aquí? Amén. Número 2, le había dado autoridad. Número 3, sabía que de Dios había venido, pero también sabía que a Dios iba. Mi hermano, esto es identidad. Él sabía qué rollo. Entonces Él dice: ok, hay que ir a la cruz. Pues dale, voy para la cruz. Vengo de Dios, hay que morir por estos, pues hay que morir. Que al cabo yo regreso hacia mi Padre Celestial. Amén. Él lo tenía bien claro.
Él lo tenía bien claro. Ahora, esto sucedió, este versículo, una semana antes de que Él fuera a la cruz. Por eso Juan escribe este versículo. Pero realmente Jesús ya lo sabía desde antes, desde que Él era un niño de 12 años. Dice Lucas 2:49. Dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿Se acuerdan que Jesús se había perdido? Y sus papás, ¿qué onda con este chamaco? ¿Dónde está? Y ahí van a buscarlo y lo encuentran en el templo. Y les dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Entonces Jesús desde los 12 años ya sabía la identidad. Jesús ya sabía de dónde era. Jesús ya se estaba encauzando al propósito que Dios tenía para él, porque él era un hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana cómo es que Jesús pudo llegar a este punto. Cómo es que Jesús encontró su identidad en Dios. Entonces, yo no sé si alguna vez tú te has sentado con tus papás y le has preguntado, oye pa, oye ma. Bueno, yo sí lo hice así. ¿Qué onda conmigo? No sé qué te has sentado alguna tarde y le has dicho, oye ma, ¿por qué me pusiste Cintia? ¿Por qué me pusiste Yasmín? Yo una vez venía de México y venía con mis papás, había ido por ellos, y así que tenía 6 o 7 horas, todo el viaje de regreso. Y dije, ¿aquí es cuándo? Y me agarré a preguntarle, yo no tuve mucha identidad con mi familia anterior. Yo siempre he dicho que mi familia ha sido mi mamá, mi papá y mis hermanos, y párale. Para atrás no conozco abuelos, ni bisabuelos, ni primos, ni nada de eso. Por eso yo siempre digo que la familia es papá, mamá y hermanos. Yo sé que muchos, que el primo y que la prima de no sé quién, y la prima de mi comadre, que también es mi prima y que no sé qué. ¿Habían escuchado eso? Bueno, entonces, yo me imagino a Jesús también de esa manera. Me imagino un día a Jesús sentándote con José y con María, que eran sus papás, y tal vez le dijeron, oye, pa, ¿por qué me pusiste Jesús? ¿Por qué no me pusiste Marco o Pedro o Teófilo u otra cosa? ¿Por qué Jesús? Y yo me imagino a María así sentándose, a ver, mijo, apaga la tele tantito, vamos por un café, tráete unas galletitas, tráete unas empanaditas de esas de cajeta bien ricas, vamos a platicar. Yo me los imagino así, pues imagínenselo usted también. Pues yo me los imagino así platicando, charlando, con toda la confianza y con toda la calma. Y me puedo imaginar a María, mira José. Un día vino un ángel más. Sí, Jesús, un ángel. ¿Y qué te dijo? Me dijo, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Diga conmigo, wow. Y él dice, y él me dijo, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado de David. Diga conmigo, wow. O sea, yo soy pariente del rey David. Sí, hijo, del rey que mató al gigante. Sí, hijo, de toda esa descendencia. Sí, hijo, diga conmigo, wow. Me puedo imaginar a Jesús asombrado. ¿Y qué más te dijo el ángel, ma? Pues me dijo que él reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Y qué más, ma? Pues hijo, por eso te puse Jesús, porque tú eres ese hijo. Diga conmigo, wow. Me lo puedo imaginar de esa manera. ¿Cuántas veces tú le has preguntado a tu papá por qué te puso ese nombre? A veces ni vale la pena preguntarle, ¿verdad? Mi papá me dice, fíjate lo que me dice mi papá. Yo venía ahí en la carretera, venía en la sierra platicando y le digo, mi papá estaba bien todavía. Y le digo, ¿por qué me pusiste así? Porque mi mamá dice, no, pues yo no fui, fue tu papá, pregúntale. Él a todos les puso el nombre, a todos tus hermanos él les puso el nombre, incluido a ti. Entonces le pregunto a mi papá, oye, ¿para qué onda? ¿Por qué me pusiste José Eleazar? Le digo, batallé bastante para escribirlo en la secundaria cuando me pudieron hacer planas de mi nombre, o en la primaria. Me hubieras puesto uno más chiquito, José nomás y tan. Dice, es que a mí me gustaban los corridos. Mi papá era de caballo, mi papá era de rancho, de monte, y él le cantaban los caballos, y entonces cuando se echaba unas, se ponía medio alegre y ponía corridos. Y hay un corrido que a él le gustaba mucho que se llamaba Eleazar del Fierro.
era un corrido de un señor de Matamoros que el fierro era su arma. Y era asesino, era de armas tomar acá, esa gente broncuda de aquellos años, ¿no? Y entonces cuenta el corrido que lo quisieron desarmar y que no pudieron y que vinieron de no sé dónde. Ya era un héroe para mi papá ese tipo. Y entonces mi papá se identificó y dijo, de aquí soy, cuando nazca mi hijo, yo le voy a poner Eleazar. Y me puso Eleazar. Dice, por eso te llamas Eleazar. Le digo, bonita cosa. No me hay otro nombre mejor. Entonces, mi amado, y entonces yo le empiezo a preguntar, oye, ¿y qué onda con mi abuelo? ¿Y qué onda con el tío? Y mi amado, hubiera preferido no saber, porque me di cuenta que mucha de esa familia estaba relacionada con robo de ganado. De hecho, me encontré con otros corridos de unos tíos míos, de allá del norte de Tamaulipas. Y literal, hay unos corridos ahí que están hasta en YouTube, y me puse a leer unos y dije, ¿qué cosas? Y luego le rasqué otro poquito y vi traiciones, vi alcoholismo, vi homicidios, vi temas de venganza que se mataban entre ellos. Y entonces llegó un punto y dije, no, ya párale. Con eso es suficiente. Con eso entendí que había que romper con muchas herencias, maldiciones que tal vez yo podía ir cargando. Pero una tarde y un buen rato me va a doler. ¿Por qué me pusiste, Jesús? Y así venía yo. Y luego ya me aliviané cuando le pregunté algunas cosas a mi mamá también. Y llegué al punto donde en mi casa hubo por parte de mi mamá, cierta familia que creyó en Dios. Un tío en particular que yo no sabía que era cristiano. Y luego otro tío que ahora vive en Estados Unidos y que es pastor también allá, que me habla de pronto. Y entonces yo entendí que parte de lo que ahora nosotros estamos viviendo como familia, entendí que mucho es parte de la oración de ellos, porque ellos me dijeron, hijo, nosotros siempre oramos por tus papás, oramos por ustedes, por tus hermanos. Y yo, gloria a Dios, porque hubo alguien que estuvo orando por nosotros. Así que yo te digo, mi amado hermano, no te canses de orar por aquellos que no conocen, primos, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisnietos, nietos, yo no sé. Porque tarde que temprano Dios responde esas oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso. Y me puedo imaginar a Jesús, ¿y qué más, ma? Ay, hijo, mira, una vez había un loco que se llamaba Augusto, un emperador de Roma. Estaba medio loco el tipo y decretó un censo que todo el mundo tenía que censarse. Y dice, y en el versículo 3 de Lucas 2, dice, todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y entonces, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó allí hacia la aldea de Nazaret. Yo me imagino todo esto platicando y diciéndole, y por cierto, yo estaba embarazada de ti. Y tuvimos que ir a Belén a registrarnos y a darnos ese censo. Diga conmigo, wow. Y ahí está Jesús preguntándole. Como cuando tú te sientas con tu hijo, si supieras lo que yo pasé cuando tú estabas por nacer. Si supieras el parto que yo tuve que pasar para que tú nacieras. Pero básicamente Jesús estaba entendiendo la palabra. Y se tenía que cumplir lo que dice Miqueas cuando lo llevan a Belén. Dice Miqueas 5:2, una profecía antes para Jesús, para Belén. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, eras solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Diga conmigo, wow. Entonces, cuando Jesús escucha a su mamá y puede leer parte de esta escritura porque él tenía acceso, él pudo entender que su vida no había sido un error, que había sido un designio de Dios, que efectivamente estaban hablando de él. Yo te vengo a decir en esta mañana, tú no fuiste un error de nadie, tú fuiste un designio de Dios. Amén. Como dice el pastor, no fuiste producto de una noche cuchi con tus papás. Hay un propósito y hay un designio para ti. Amén. Amén. Y entonces,
de los 12 hasta los 30 años que con Jesús comienza su ministerio. No sabemos mucho, pero yo me puedo imaginar que Jesús se quedó con esto. Belén, Judea, ese pequeño lugar. Como cuando tú te quedas, yo no sé si te ha pasado, que de alguna manera de pronto todos queremos volver al lugar donde crecimos. A la casa donde nacimos y crecimos. Donde jugaste los trompos, las canicas, vieja escuela. Esa mesa donde te sentabas, esa sala, en el árbol donde ponías el columpio. ¿Cuántos han querido volver a algún lugar? Bueno, si tienes el privilegio, a lo mejor todavía. Pero como si algo allí nos llamara, nos atrajera. Crecimos en un rancho y luego hubo un incendio hace como 12, 13 años y el rancho arrasó con todo. El incendio arrasó con todo el rancho y se quemó la casa, solo quedaron los cimientos. Pero yo me acuerdo que en ese lugar yo había escondido algunos trompos. Yo dije, todavía estarán ahí esos trompos. ¿Te acuerdas que había una temporada que uno jugaba trompo? ¿Te acuerdas, Román? Román es vieja escuela. Uno jugaba trompos, pero llegaba un tiempo donde uno sentía que esa temporada ya había que pasar al siguiente nivel. Y entonces yo agarré muchos trompos. Yo era bueno para los trompos. Y agarré y los guardé y los enterré. ¿Quién sabe por qué? Hubiera sido oro, ¿verdad? Y luego tenía canicas también. La nueva generación no sabe qué es eso, pero antes jugábamos canicas y jugábamos trompos. Y entonces agarré las canicas y ¡pum! Los enterré atrás del patio de mi casa. Y yo dije, algún día voy a volver y los voy a desenterrar. Y ya se quemó el rancho. Tal vez allí estén todavía. Pero yo creo que muchas de esas cosas que a veces Dios nos está llamando es parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Mucho del lugar donde tú y yo nacimos tiene que ver con la identidad y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Jesús. Y luego, ¿qué más, ma? No, hombre, Jesús, mira, ya estamos allá. Ya estaba cerquita el tiempo de dar a luz. Y luego, ¿qué crees? Había unos pastores que estaban bien locos y vinieron a adorarte. Que habían visto una estrella en el oriente y les mostró que aquí ibas a nacer y vinieron a adorarte. ¿Y qué crees? Trajeron plata, trajeron oro, incienso. ¿En serio? A ver. Y yo me imagino a María enseñándole las monedas de oro, los lingotes de oro, la plata, el incienso. Mi hermano, Jesús no era pobre. Cuando vinieron los pastores le trajeron plata, le trajeron oro. Ellos estaban ya invirtiendo en lo que Jesús iba a hacer. ¿Cuándo tú has visto a Jesús preocupado por dinero? ¿Preocupado por plata? No. Entonces, pero me imagino a María contándole. Le contó cómo el ángel se fue con los pastores y el ángel les dijo, no tengan miedo, tranquilos. Tal vez le platicaron, casi no la libramos, pero el Señor nos ayudó. Como cuando tus papás te cuentan cómo naciste, del accidente que tuviste. Cuando te cuentan de las enfermedades que tenías. Ay, hijo, si hubieras la chiripiorca que te daba, casi te petateas. A mí me platicó mi mamá, dice que vivíamos allá por el Aserradero, años 80, 2, 3. Y estaba recién nacido. Y si una noche casi te mueres. Dice, salimos corriendo literal de allá a las 3 de la mañana. Tenías una tos de perro, me dice. Así me decía mi mamá. Dice, y pensábamos que te ibas a petatear. Dice, pero en la desesperación no había transporte, no había nada. Salimos literal a buscar un lugar hasta la carretera, la fortaleza, y de ahí alguien nos recogió y nos trajo al hospital. Y yo digo, wow, Señor, tú tenías un plan conmigo, porque no me dejaste morir. ¿Cuántos han escuchado esas anécdotas? Hijo, ¿no supiste el accidente? Si hubieras conocido de dónde lo que pasamos, lo que vivimos, esas situaciones donde... Yo sé que tú has escuchado tal vez estas historias. Hijo, y no teníamos nada, éramos pobres, ¿le puedo imaginar? Así platicando. Y para acabarla, el desgraciado de tu padre nos dejó. Esta historia es mía, se la copié a Julio. El desgraciado de tu padre nos dejó y nos tocó luchar solos, a ti y a mí. ¿Cuántas mamás así han tenido que rifársela por sus hijos? El desgraciado se gastaba todo y nos dejaba sin comer por andar de borracho. Bueno, a mí me platicó mi mamá que como mi papá en su tiempo se iba, cobraba el sábado y se iba a la cantina y regresaba el lunes, 5 de la mañana, sin un peso. Y éramos 6. Era una familia bien acomodada porque todos nos acomodábamos en un cuarto, los 6. Y yo digo,
yo como Jesús, yo digo, wow, ¿cómo salimos adelante? Por eso el COVID a nosotros nos hizo los mandados. Y que tomamos agua de la presa y comíamos chochas y palmitos y iguanas y todo lo que caminara era comida. Y por eso digo, ese COVID, murciélaguito más. Entonces, mi hermano, no teníamos nada. Pero es allí cuando te das cuenta del propósito que Dios tiene para una vida. Dice, le está contando María acerca de Jesús. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Llega conmigo, wow. Un ángel más. Sí, mijo, un ángel. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Llega conmigo, wow. Y dice, y los pastores estaban aterrados. ¿En serio, ma? Sí, imagínate, hijo, ver un ángel. ¿Tú has visto un ángel con la espada desenvainada? Los pastores llenos de miedo. Dice, pero el ángel los tranquilizó. A alguien el Señor le está tranquilizando en esta mañana. Y les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ma, ¿estaban hablando de mí? Sí, mijo, estaban hablando de ti. Diga conmigo, wow. Imagínate el corazón de Jesús en ese momento. Dice, y no solo eso, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. ¿Quiénes eran? Estaban en el campo, solo había pastores. Hijo, eran unos ejércitos celestiales impresionantes. Yo me imagino a María diciéndole, no hombre, hijo, eran como carros de fuego impresionantes que estaban ahí. Y todo aquel espacio se llenó de un esplendor. Incluso esta gente decía, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Y por qué decían todo eso? Mi hijo, porque de ti venía un Salvador. Tú eres ese Salvador. ¿Y qué más, Pues mira, mijo, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén. Veamos esto que os ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y luego, ¿qué más, No, hombre, pues me dijeron los pastores que vinieron deprisa. Dile conmigo, deprisa. Dile que está a tu lado, por eso hay que ir deprisa. Dile rápido, ya, no te tardes. Fíjate cómo los pastores vinieron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Dice, y allí estábamos. ¿Y dónde estábamos, Pues en un pesebre, En un pesebre, hijo. ¿Cómo que en un pesebre, Pues si yo era el rey, ¿cómo no, hijo? No había lugar para ti. Los hoteles estaban llenos, todo el mundo estaba lleno, no había lugar para ti. Wow, pero ahí nací, sí, hijo, ahí naciste. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Y luego, ¿qué más, Dice, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Diga conmigo, wow. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. ¿Y qué más, Hijo, yo no sabía ni qué onda contigo. Mi hermano, imagínate tú siendo María. ¿Te imaginas ángeles, te imaginas los pastores, ángeles celestiales, carros de fuego hablando de tu hijo? Tú dices, ¿qué onda conmigo? Así estaba María. Dice, pero ella se guardaba todas estas cosas. Y luego, ¿qué más, No, hombre, mijo. Mira, te llevé a presentar al templo. Tenías 8 niños. Estabas morrillo todavía, hijo. Bueno, esto es mío, esta es versión mía. Estabas morrillo todavía, hijo, y te llevé al templo. Y luego, pues fuimos ahí tu papá y yo, pues como marca la ley. Dice, ¿y qué crees? ¿Qué, Pregúntame qué. Dice, había un profeta, mijo, ahí, donde te llevé a Jerusalén, que se llamaba Simeón. Tenía un nombre bien raro, pero se llamaba Simeón. Pero este hombre era justo y devoto. Y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Dice, y ese día el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado que no moriría sin antes ver el Mesías del Señor. A alguien le voy a profetizar en esta mañana que no vas a morir sin ver el reino de Dios con poder en tu vida. Dice, ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando nosotros llegamos para presentarte a ti, Jesús, ante el Señor como exigía la ley. Dice, ¿y qué crees? Quema. Pues este Simeón, el profeta, te tomó en sus brazos
y alabó a Dios. Bien raro, hijo, pero Él te tomó, yo lo vi. Y cuando Él te tomó, alabó a Dios diciendo: Dios soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. Hijo, yo no sé cuántos años tenía este don, pero ya estaba bien grande y estaba dizque esperando la venida del Mesías. Y entonces cuando Él se levanta, le da gracias a Dios y le dice: he visto tu salvación, he visto que se está cumpliendo el tiempo. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es gloria de Dios para tu pueblo Israel. Diga conmigo: wow. Los mismos padres, dice, estaban asombrados. Todo lo que este profeta decía de Jesús. ¿Y qué más, ma? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué crees, hijo? Allí había una profeta, una viejita, hijo. Una viejita más. Sí, era profeta también. Y luego, ¿qué onda, ma? Pues mira, hijo, cuando yo te llevé al templo, era una profetisa muy anciana. Ella había tenido esposo, pero su esposo murió cuando solo llevaban 7 años de casados. Y después ella quedó viuda y ya no se casó. Y hasta la edad de 84 años, porque digo que ya estaba grandecita la señora. Nunca había salido del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, llorando, adorando a Dios en ayuno y oración. Y a alguien le estoy diciendo en esta mañana: no te salgas de la presencia de Dios, mantente orando, mantente creyendo, mantente llorando, porque pronto verás la respuesta de Dios en tu vida. Amén. ¿Y luego qué? Hijo, ella llegó justo cuando Simeón, el otro profeta, te tenía cargado. ¿Y qué crees? Ella comenzó a alabar a Dios. ¿Por qué, ma? ¿Por qué comenzó a alabar a Dios? Porque ella dijo, mijo, porque ella dijo a todos los que esperaban que Dios rescatara a Belén, ella habló de ti. O sea, hijo, te estaban esperando. Ellos estaban diciendo que el tiempo de Dios se había cumplido para tu vida. Diga conmigo: wow. Mi hermano, y así Jesús pudo encontrar parte de su identidad. Por lo que sus papás le dijeron: papá, yo te vengo a decir en esta mañana, no te canses de enseñarle la palabra a tus hijos. No te canses de profetizarle a tus hijos. Hijo, aquí dice que tú tienes propósito. Aquí dice que tú eres escogida. Aquí dice que tú eres una nación santa, que tú has sido santificado para Dios. Aquí dice que Jesús murió por ti. Aquí dice que tú tienes vida eterna. Aquí dice que tú eres próspero. Aquí dice que tú eres bendecido. ¿Cuántos van a hacer esto con sus hijos? No te canses, papá, de profetizarle a tus hijos. No te canses de enseñarle la palabra de Dios. Amén. Pero otra de las maneras en las cuales Jesús encontró su identidad era porque Él también lo había leído. Pues en este tiempo ya había parte de lo que tú hoy conocemos con la Biblia. Había parte ya del Antiguo Testamento. Y entonces Él lee, por ejemplo, en Isaías 7:14. Y dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa con nosotros. Yo me puedo imaginar cómo la palabra de Dios saltó sobre el corazón de Jesús cuando Él leyó esa palabra. Como cuando tú y yo leemos la palabra y de pronto el corazón salta cuando sabes que Dios te está hablando a ti. ¿A alguien le ha tocado ese momento? Que de pronto te pueden dar ganas de reír, de llorar, de decir: wow, ¿esto era yo? Sí, eso eras tú y eso es lo que hizo Jesús por mí. Sí, wow. Ya conmigo: wow. Me puedo imaginar a Jesús leyendo Isaías 9, 6-7. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Una vez más, Jesús está identificando que Él era de la descendencia de David. Y Él está leyendo esto acerca de sí mismo. Y luego dice la palabra de Dios en Isaías 61, 1 y 2, cuando Jesús está próximo a comenzar su ministerio. Él dice la palabra que Él llega a la sinagoga
toma el rollo, toma la Biblia, toma la palabra y comienza a leer Isaías 61, del 1 al 2, y dice: buenas noticias para los oprimidos. ¿Alguien está oprimido esta mañana? Te tengo buenas noticias. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Versículo 2. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ya conmigo, wow. Jesús está diciendo, yo leí esto, ahí encontré ¿por qué te digo que Él encontró la identidad al leer? Porque fíjate, Él cuando llega al versículo 21 y al versículo 22 de Lucas 4, Él comienza y dice, después Jesús comenzó a hablarles la escritura que acababan de oír, y Él dice: se ha cumplido este mismo día. Wow. Mi amado, eso es tener identidad. Jesús sabía de dónde venía, lo que estaba haciendo y hacia dónde iba. Mi amado, eso en otras palabras es identidad y propósito. Ya conmigo, identidad y propósito. Él sabía a lo que Él iba. Ahora, yo me puedo imaginar a Jesús que toda esta identidad, uno fue lo que sus padres le enseñaron, porque mi amado hermano, yo te vengo a decir en esta mañana, una cosa es lo que tú y yo enseñamos a nuestros padres, y otra es lo que impartimos sobre ellos. Ya conmigo, ay, ay, ay. Porque yo me puedo agarrar y les puedo recitar la Biblia completa a mis hijos, pero con mi vida enseñarles todo lo contrario. Y entonces cuando nuestros hijos ven eso, 6-7, dijeron algunos, ¿a quién le hago caso? ¿A la Escritura o lo que te estoy viendo a ti? Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero Jesús aprendió la mejor identidad de sus padres. ¿Por qué? Porque Él tenía una identidad sexual correcta. Por ejemplo, Él era hombre, porque sabía que su papá era hombre. Él aprendió de José. Él vio que Josué era bueno, que José era íntegro, que José era proveedor, que José era fiel, que José era protector, que José era trabajador, que José era humilde, que José aceptó la voluntad de Dios para su vida. Él tuvo esa identidad, mi amado. Lo que nosotros somos es lo que vamos a impregnar a nuestros hijos. Esa es la identidad que en parte les vamos a pasar. Hoy vamos a llegar a ese punto. Por otro lado, Jesús también aprendió el ejemplo de María. María no fue protectora. Imagínate a María mexicana. Ay, no, mijito, ¿cómo que te van a hacer daño? ¿Cómo que te van a golpear? ¿Cómo que vas a ir a la cruz? Ay, no, mijito, aquí estás bien, quédate aquí. ¿Qué tienes que ir a morir con esa gente? Mujeres mexicanas, tal vez pudiéramos decir. Pero no, María no lo sobreprotegió. Hijo, si tienes que ir a la cruz, pues dale. ¿Duele? Sí, duele. Pero tienes que darle. Tienes que crecer. Tienes que desarrollarte. Te tengo que aventar como al águila. Ya conmigo, ay, ay, ay. No fue controladora. No manipuló las cosas. Simplemente aceptó la bendición de Dios. No fue jezabélica, no quiso manipular. Pues hijo, vamos a hacerle aquí. Como la mamá de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando le roba la primogenitura a su hermano. No, María fue una mujer íntegra. Y de allí él tuvo una correcta identidad. Como padres, mi amado hermano, tú y yo somos responsables de hablarlos a nuestros hijos. Pero somos más responsables de mostrarles con el ejemplo. Ya conmigo, ay. Somos llamados a modelarles. Si quieres que tu hijo sirva, ¿qué tienes que hacer tú? Si quieres que tu hijo trabaje, ¿qué tienes que hacer tú? Si quieres que tu hijo sea obediente, ¿qué tienes que hacer tú? Obedecer. Así es, sencillo, así de sencillo. Pero aparte, Jesús tenía una correcta identidad por lo que Él descubrió en su tiempo a solas con Dios.
Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1, verso 35. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, dile que está a tu lado, temprano. Dice, Jesús se levantó. Dile que está a tu lado, tienes que levantarte temprano. Dice, y fue a un lugar aislado para orar. O sea, Jesús oraba. Jesús se levantaba temprano. Y luego Jesús, en Juan 5:19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que el Padre hace. Diga conmigo, ay, ay, ay. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Mi amado, ¿de dónde aprendió Jesús la identidad? De su Padre Celestial. ¿De dónde aprendió Jesús a hacer las cosas que hacía? De su Padre Celestial. Mi amado, tenemos un Padre bueno, porque Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿de dónde le aprendió? De nuestro Padre Celestial. Si tú y yo, mi amado, quieres entender propósito, identidad, tú y yo tenemos que pasar tiempo en su presencia. Aquí te podemos enseñar, tus papás te pueden enseñar, lo puedes leer, pero la mejor identidad es aquella que el Padre nos revela por sí mismo a cada uno de nosotros cuando pasamos tiempo en su presencia. Aprenda a tener tiempo de intimidad con Dios. Solo, en la noche, en la mañana, donde tenga la oportunidad, aparte tiempo para usted y Dios, porque en esa búsqueda Dios le va a hablar para su vida. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu identidad? Dile al que está a tu lado, ¿qué onda? ¿Ya sabes quién eres? Ahí vamos avanzando, nos falta un poquito todavía. Dice Efesios 5:17, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dime conmigo, Señor, muéstrame qué quieres que haga. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ya conmigo, ay, ay, ay. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Tantos dicen amén? Mi amado, esa revelación, ese entendimiento y esa renovación solo va a venir en la medida que tú y yo leamos diariamente la palabra de Dios. Diga conmigo, Mi amado, la palabra usted la puede leer y esta es la palabra logos, la que está escrita, la que usted puede leer como todo el mundo la lee. Pero hay una palabra que se llama rema, diga conmigo rema. La palabra rema es la que Dios te habla a ti. Tú lo puedes estar leyendo y puedes leerlo tal cual está aquí, pero hay una palabra que Dios te mete en su espíritu y tú de pronto te identificas con esa palabra y dices, wow, esta palabra es para mí. Y allí comienza una identidad en nuestra vida. Mi amado, te he hablado de la paternidad de María, de José, sobre Jesús, cómo ellos le enseñaron a Jesús, cómo él lo leyó sobre Jesús, cómo él mismo buscaba a Dios y él tuvo esa identidad. Y yo en esta mañana quiero llevarte que tú descubras la identidad en Cristo. Hay una identidad que es tuya, que es para ti. Y mi amado hermano, hay algo que el enemigo va a atacar primeramente. Cuando Jesús, después de todo esto, que Él ya sabe su identidad, Él ya entiende su propósito, Él ya sabe que iba a morir por ti y por mí, Él ya sabe todo eso y Él comienza su ministerio. Y dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto y en el desierto se encontró con Satanás. Y lo primero que Satanás le atacó, pregúnteme qué fue. La identidad. Porque el diablo sabía que si atacaba la identidad, atacaba el propósito. Si destruía la identidad, se acababa todo. Si destruía la identidad de Jesús y lo hacía dudar, Jesús no iba a ir a la cruz y tú y yo hoy no estaríamos aquí. Mi amado, al día de hoy, si tú ves a las familias, cómo el enemigo ha hecho estragos en la familia. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Diga conmigo, hambre. Diga conmigo, apúrale, porque ya mero es hora de comer.
Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mi amado, lo primero que el enemigo está atacando es la identidad. En otras palabras, le estaba diciendo, ¿a poco si eres hijo de Dios? ¿A poco muy cierto eso de que Dios te envió? ¿A poco muy ciertas las historias de que los ángeles y que todo eso? Ay Jesús, como cuando tú sales bien contento el domingo de la prédica y todo, y el lunes de la mañana, ¡pum!, viene el enemigo a quererte robar la palabra, la bendición que tú recibiste. Y en el versículo 5 dice, otra vez el diablo, ¿cómo es insistente en robar la identidad? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más, poniendo en duda la identidad de Jesús, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mi hermano, Satanás sabía Biblia. Dice un pastor, Satanás sabía más Biblia que muchos cristianos. Ya conmigo, ay. ¿Con qué le respondía? Con la misma palabra. Escrito está, sí, pero escrito está, sí, pero escrito está. Mi amado, necesitamos la palabra de Dios, meterla hasta nuestros huesos para que cuando venga el enemigo, usted tenga una correcta identidad y con la misma palabra le corta la cabeza a la serpiente que se le presente todos los días. Necesita la palabra de Dios. Ya conmigo, voy a leer la palabra, voy a estudiarla, voy a aprender de ella y la voy a compartir también. Mi amado, si Jesús duda en ese momento de la identidad, estaríamos tú y yo bien fritos en este momento. Tal vez ni te conociera. Si Jesús hubiera dudado de su identidad, no hubiera cumplido el propósito. El propósito era salvarnos a ti y a mí. Cuando el enemigo te roba la identidad, mi amado, te roba el propósito. Ya conmigo, ay. Cuando el enemigo viene y te roba lo que tú eres, mi hermano, te va a poner a hacer cualquier otra cosa. Ahorita vamos a ir para allá. Apenas va a empezar a predicar. Algunas personas ni se atreven a hacer algo por miedo, porque no tienen una correcta identidad. Lo primero que el enemigo roba, mi amado, hoy y siempre ha sido la paternidad. Cuando un hijo crece sin su padre, crece haciendo cualquier cosa menos lo que debe de hacer. Cuando un padre se va de casa, mi hermano, los estragos que eso produce en la vida de la esposa y en la vida de los hijos, mi hermano, se roba todo propósito. Cuando el enemigo viene y atenta en contra de las familias, hace estragos incalculables. Padres ausentes, padres presentes pero ausentes. Yo te digo en esta mañana que cuando un hijo no tiene un padre, difícilmente va a alcanzar el propósito que tiene para su vida. Pero también te vengo a decir, si los padres tuviéramos la identidad correcta y hiciéramos la chamba correcta que nos toca hacer, yo me atrevo a decir que un 90% de los problemas familiares no existirían. Porque cuando el hombre no cumple su papel, mi hermano, es un desorden en la familia, es un desorden en la sociedad, es un desorden por todas las... Vea su contexto, cuántos hijos solos. Yo el juzgado lo veo lleno de expedientes, mamás pidiendo alimentos porque los papás nunca proveyeron nada. Esto es lo que vemos todo el día. El juzgado están atestados de este tipo. Y yo, ¿qué onda? Son tus hijos, son tus criaturas, son los que no tienen que comer. ¿Cómo van a estar pidiendo un plato de comida? Por favor. Pero, ¿por qué, mi amado? Porque detrás de eso hay un enemigo que se ha robado la identidad. Y que cuando eso viene es porque viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Mucha gente dice, si eres hijo de Dios, Jesús tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Mi hermano, muchos se pierden porque no hay identidad haciendo cualquier cosa. Hoy hombres y mujeres están haciendo cualquier cosa que Dios no los llamó, buscando el alimento, buscando el pan, porque no tienen una idea correcta del propósito que Dios tiene para su vida. Muchos, así como Satanás tentó a Jesús, muchos tientan a Dios y terminan tomando decisiones abruptas y terminan estampándose contra el piso, tomando decisiones fuera de Dios.
Muchos, literal, terminan adorando al diablo porque no tienen una identidad, que fue lo tercero que el diablo le dijo a Jesús. Si verdaderamente eres hijo de Dios. Mi hermano, es tan grave la identidad en estos tiempos. Hay una crisis de identidad. Y lo hemos visto esta semana. Cómo la gente quiere ser perro, quiere ser gato, tortuga, un árbol, un venado. ¿Por qué? Hay una crisis de identidad. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Diga conmigo. Mi hermano, si el diablo te quiso robar la identidad, o si el diablo te robó la identidad quitándote a los padres, o quitándote a la pareja, o quitándote aquello que tal vez amabas, que te daba identidad, te traigo una palabra de Dios. Dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Pero tienes que pasar un tiempo en su presencia para que esa palabra se te revele. Que puedes decir, a lo mejor no tengo el mejor padre, no tuve el padre, no tengo identidad, pero tengo al mejor papá que es bueno. Tengo aquel que dio su vida por mí. Tengo aquel que me amó antes de que yo lo amara. Tengo aquel que lo dio todo para que yo hoy tuviera una vida de bendición. Dale fuerte el aplauso al Rey si tú lo crees. Y hoy te vengo a decir cosas que no definen nuestra identidad. La ropa no te define. Joven, jovencita, la ropa no te define. El celular no te define. La casa no te define. Todo esto no es malo, es bueno, si puedes tenlo, pero esto no te define. La fama no te define. Los seguidores en Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra red no te definen. Mi amado, tantas jovencitas, jovencitos hoy peleándose un like. Y si no lo tienen, viven amargados, viven frustrados, viven angustiados, hasta pensamientos suicidas. La pareja no te define, diga conmigo, ay, ay, ay. La carrera no te define. El servicio no me define. A mí el ser pastor no me define. Yo soy un hijo de Dios antes de ser pastor, antes de ser padre, antes que todo. Yo soy un hijo de Dios y tú también. De hecho, muchas de estas cosas que yo te menciono son las que menos nos definen. Y tristemente muchos de nosotros, por una falta de identidad correcta, nos la pasamos escondiéndonos detrás de todo eso. A veces nos la pasamos huyendo de no enfrentar una realidad, huyendo de no enfrentar una situación en el matrimonio, huyendo de no afectar una situación con los hijos, huyendo de no afectar una situación con los padres, una falta de perdón, huyendo, no querer llegar a casa. Hay muchos hombres, mi amado, que prefieren trabajar que llegar a su casa. Ya conmigo, ay, ay, ay. Cuando no hay una identidad correcta nos escondemos. Pero cuando hay una identidad tenemos seguridad. Diga conmigo, ay, ay, ay. Cuando hay identidad correcta no vamos a andar como las gallinas, vamos a andar como las águilas. Cuando hay una identidad correcta vamos a volar en las alturas, no vamos a andar comiendo gusanos de maíz. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy te vengo a decir, mi amado, le dices, mi hermano, a mí me ha ido como en feria, yo no tengo una identidad, no es más, no sé, tengo la respuesta para ni de dónde soy, ni de dónde vengo, ni quién soy, no tengo idea de nada. Hoy te tengo buenas noticias. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Dice la palabra, la primera identidad que Cristo nos da es que tú eres un hombre o eres una mujer. No hay términos medios. Dice Génesis, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Dile al que está a tu lado, ¿te pareces a Dios? A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Dile al que está a tu lado, ¿cuál eres? Dile pues hombre o dile pues mujer, ¿con cuál? No hay términos medios. No hay otro término. O eres o no eres. Tan, tan. Mi hermano, es tonterías. O eres hombre o eres mujer. No hay de dónde buscarle. Número 2. Eres hijo. Ya conmigo, amén. Amén. Dice
Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el mundo dice, es que todos somos hijos de Dios. Diga conmigo, no, nice. Diga conmigo, no. Dice a los que creen, a los que creyeron en Él y lo recibieron. Si usted cree y lo ha recibido, usted es un hijo de Dios. Pero puede creer y no haberlo recibido, entonces usted no es un hijo de Dios. ¿Usted qué es? Creación de Dios. Lo define así la misma palabra. Pero si usted ha creído y lo ha recibido, entonces usted es un hijo de Dios. Número 3. Mi amado, usted no sabe lo que yo he vivido, por eso no tengo una identidad. No se preocupe. Dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces usted es una nueva criatura. Su pasado no lo define. Los errores del pasado no lo definen. Hoy usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eres amado incondicionalmente. Dile al que está a tu lado, eres la incondicional. Pero díselo, no me ve a mí, díselo al que está a tu lado, dile, eres la incondicional. Dile, pero no la de Luis Miguel, sino la de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores. En eso consiste el amor de Dios, que Él nos amó a nosotros primero. Eres perdonado y eres redimido. Dice Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por si fuera poco, mi amado, eres una obra maestra. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una llave maestra es aquella que abre muchas puertas. Pero dice la palabra que tú eres una obra maestra. Mi amado, la palabra de Dios dice que donde te pongan, tú puedes hacer cosas buenas. Porque eso Dios lo diseñó para ti, porque tú eres una obra maestra. Tú puedes encajar en todos lados, porque hay una gracia y un favor sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso si tú lo crees conmigo. Esta es la identidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Mi amado, el pueblo de Israel no tenía identidad. Había pasado 430 años en esclavitud. Dime qué condición iba a tener. Entonces, Dios pronto los saca de esa condición y los lleva a su tierra prometida. Pero en esa condición, mi amado, vivían en esclavitud. No había sueños, no había propósito, no había vida, no había nada. Vivían sin una correcta identidad. Le voy a dar de barazos al que se porte mal. No, ellos tenían una incorrecta identidad. Ellos vivían, mi amado, con un yugo. El yugo era un palo más o menos que se ponía aquí, que se le ponía a las bestias. Aquí los sujetaban con algo. Y por otro lado, también a veces cuando eran esclavos, los ponían a dos juntos. ¿Alguien me ayuda? ¿Me ayudas? ¿Cuánto ves? Así. No tenían identidad. Es más, el mismo yugo los hacía vivir como el águila en el gallinero. Pregúntame cómo. Con la cabeza agachada. Porque el mismo yugo no les permitía ver. El mismo yugo no les permitía soñar. Aunque ellos querían, ellos no tenían visión porque estaban esclavos. Como no tenían identidad, la única identidad que tenían, hijo, vas a nacer, vas a crecer, en cuanto tengas las primeras fuerzas nos vamos a ir de esclavos a Egipto. Vas a trabajar desde que nace el sol hasta que se meta el sol.
Oye, ¿para qué no ir a la escuela? Hijo, aquí eso no existe. Aquí existe el yugo, aquí existe la opresión. Aquí estamos condenados a que todos tenemos que vivir bajo esta identidad. Hijo, no tenemos ningún derecho, somos esclavos. No hay sueño, no hay propósito, no hay destino, no hay rumbo, no hay nada. Aquí vivimos, hijo, ya tenemos 400 años. Imagínate, con este yugo, 430 años, viviendo todo el tiempo con la cabeza agachada. Pero bendita palabra del Señor. Bendita la obra de Cristo, que Él dice, Levítico 26:3, yo soy el Señor su Dios. Lo primero que el Señor les está diciendo, yo soy tu Padre, como decía Buzz Lightyear. Yo soy tu Padre. Tú eres mi hijo, les está diciendo. Quien los sacó de la tierra de la esclavitud de Egipto, para que ya no fueran esclavos, a fin de que y luego dice, yo quebré de su yugo el yugo de la esclavitud. Mi hermano, cuando el Señor vino, cuando el Señor los sacó, cuando los libró de Egipto, cuando la muerte vino, mi hermano, esa obra de la Pascua de la cual ya hemos hablado, significa conquista, significa victoria, pero significa un rompimiento de las ataduras espirituales que los egipcios tenían sobre el pueblo de Israel. Entonces esa obra vino y rompió el yugo de la esclavitud que los tenía atorados por más de 430 años, y les dice, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Dale fuerte el aplauso si tú lo crees y si tú recibes esta palabra en esta hora. Ponle la segunda alabanza. Dice la palabra, con la frente en alto, con la cabeza en el alto. Imagine, mi amado, Dios nos está liberando de una condición de esclavitud, de una identidad que no era la que ellos debían tener. Ellos eran hijos de Dios, era una nación santa, apartada, consagrada, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé cuántos años has vivido en Egipto, yo no sé por cuántos años no has tenido una identidad, pero hoy te vengo a decir, recobra tu identidad en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio. Eso mismo que Dios hizo en Egipto es lo mismo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Él despojó los principados, a las potestades, todo el infierno fue vencido cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y descendió al mismo infierno y le arrebató las llaves a la muerte y al Hades por ti y por mí, porque hubo alguien que tuvo identidad y me dijo, si hay que morir por José, va. Si hay que morir por Noemí, va. Si hay que morir por Alejandro, va. Yo le entro porque vengo de Dios y a Dios voy. Voy a hacer lo que tenga que hacer porque tengo una correcta identidad. Imagínate el gozo. Imagínate la alegría. Ya no tienes que cargar con el yugo. Puedes tener visión, puedes trabajar, puedes desarrollarte, puedes tener una familia, puedes tener hijos, puedes tener una empresa, puedes tener autoridad sobre cualquier cosa, puedes ser un empresario, puedes ser un abogado, puedes ser un contador, porque tienes una nueva identidad que Dios te ha dado. ¿Cuántos lo pueden celebrar? Celébralo en esta mañana, ponte de pie ahí en tu lugar. Mi amado, por eso es que yo cuando alabo me pongo loco, porque digo, yo era ese esclavo, yo estaba perdido, yo no tenía rumbo, yo no tenía propósito, yo no tenía nada, pero un día Jesús me dio una identidad de hijo. Jesús me dio una identidad de hijo. ¿Cuántos pueden en esta mañana decirle al Señor gracias?